Colegas, buenos días. Espero que el audio sea adecuado y que estén escuchando bien. Voy a iniciar la sesión eh, con básicamente la pregunta es ¿por qué necesitamos rediseñar y o optimizar la red? Dos motivos principales. Primeramente, porque nada cambia. Y con eso a lo que me refiero es que en algún momento, muy probablemente, la red logística de la empresa fue optimizada o fue rediseñada y con el correr del tiempo, por los dramas y las emergencias y todo lo demás que describe el día a día, esa configuración o diseño óptimo se fue perdiendo. Y la improvisación y demás soluciones rápidas que nos permitan responder a los dolores de cada día distorsionan lentamente la configuración o la operación óptima de la red, y es lo que nos lleva después de un periodo a cuestionar qué es lo que estamos haciendo y cómo lo podemos hacer mejor. Si pensando en una analogía para este concepto, se me ocurre el escritorio en mi oficina. Estoy seguro que no soy el único que en algún momento decide que está harto de tener tantos papeles y documentos y demás afines en el escritorio y decidimos ordenarlo, o lo ordenamos, queda impecable y por algún motivo después de 2 o 3 días vuelve al estado original lleno de papeles y demás. Un poco es una analogía a lo que estoy tratando de decir aquí. Y un motivo es que nada cambia. El otro motivo es que todo cambia. Y lo que me refiero aquí es que constantemente, al estar manejando nuestra cadena de suministro, gestionándola, el entorno, el mercado cambia, y eso de por sí resulta en que lo que era óptimo quizás ayer deja de ser óptimo hoy y seguramente no va a ser óptimo mañana. Yo les estoy hablando de Toronto, en Canadá, y no hay mejor ejemplo que la tasa de cambio del dólar canadiense al dólar americano. Hace 4 años era 0.75, hace 2 años era 1 a 1, hoy es 0.85. Simplemente un cambio de esa magnitud hace que decisiones de configuración resulten en soluciones totalmente diferentes, porque afecta el costo de flete, afecta el costo operativo de plantas y depósitos, y eso resulta inmediatamente en un desbalance de la operación en términos de diseño óptimo. Ahora bien, tengo varios objetivos para la presentación. Primero, presentar un formato genérico de cómo se implementan, cómo se ataca y cómo se resuelven este tipo de proyectos. Segundo, tratar de identificar las diferentes preguntas o temas que tratamos de responder con estudios de red o con rediseños u optimización de redes. Tercero, identificar y describir las dos categorías principales de modelos y soluciones que realmente hay disponibles hoy para atender este tipo de problemas. Identificar puntos clave. Compartir nuestras experiencias basadas en varios proyectos que hemos atendido en diferentes partes del mundo y diferentes industrias. Y finalmente, dar un orden de magnitud del esfuerzo que se requiere para completar estos proyectos. En términos generales, mi objetivo es
un poco tratar de demistificar el tema que tiene matemática, que tiene modelos matemáticos involucrados, y tratar de explicar en la forma más sencilla que puedo cómo se ataca y se resuelve estos temas. Entonces empecemos con el formato de este tipo de proyectos. Básicamente 4 pasos o 4 fases. La primera, y quizás la más importante, es la definición del alcance. ¿Qué es lo que queremos lograr? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Cuáles son las preguntas a las que queremos responder en el estudio? Y van a ver en unos minutos los diferentes tipos de preguntas y la implicación de las diferentes preguntas. Segundo es, una vez que tenemos definido lo que queremos hacer o lo que queremos obtener con el trabajo, con el estudio, con el modelo, es el desarrollo del modelo. Una vez que el modelo se ha desarrollado, pasamos a una etapa de validación y calibración, utilizando un caso base. Y finalmente, una vez que el modelo está validado, calibrado y genera resultados fiables, confiables, finalmente es el análisis de escenarios y eventualmente llegar a una conclusión de cuál es el diseño o configuración óptima que estamos buscando. Entonces, pasemos a ver cada uno de estos puntos. Empecemos con la definición del alcance. Les comenté que en el alcance surgen una gran variedad de preguntas a las que queremos responder o que intentamos responder, y tengo ejemplos en esta página que les estoy mostrando. Contamos con el número ideal de plantas y depósitos, preguntas sobre relocalizar, abrir nuevas localidades o cerrar existentes, preguntas sobre capacidad de plantas, si tenemos suficiente, si queremos agregar capacidad y en qué plantas, temas como tenemos una planta en la cual hay una línea que por algún motivo no está funcionando y requiere mantenimiento por varios meses. ¿Qué hacemos? ¿De dónde debemos abastecer a un cliente específico? ¿Cuánto nos cuesta en términos reales nuestra política de servicio? En casos en los cuales una empresa adquiere otra empresa o se juntan dos organizaciones, ¿cómo racionalizar la red conjunta una vez que se ha logrado la unión? Estos son simplemente ejemplos de preguntas, cuestiones o temas que diferentes empresas, diferentes clientes nuestros han intentado o buscado responder con un modelo de optimización o rediseño de red. Ahora bien, desde afuera parecen simplemente preguntas que reflejan el tema de diseño, configuración, flujo de producto. Pero si vemos esto un poco más en detalle, vamos a notar que, al menos en la lista que tenemos aquí, hay 2 grupos distintos o diferentes de preguntas. Primero, tenemos estas preguntas identificadas aquí que apuntan a estrategia, apuntan a un horizonte de planeación de 3, 4, 5 a 10 años. Normalmente estas preguntas afectan los activos, es decir, plantas, líneas de producción, depósitos. Son preguntas cuya respuesta requiere una inversión significativa de capital y cuya implementación requiere bastante tiempo en completar. Por otro lado, tenemos otro grupo de preguntas
que apuntan a temas que no son tan lejanos, son temas más cercanos, son temas que normalmente caen bajo la categoría de táctica, planeación táctica, o en algunos casos Sales and Operations Planning, apuntan más a decisiones a corto plazo. No son decisiones de día a día, pero tampoco no son decisiones a largo plazo que requieren o que afectan o que implican cambios en la configuración de activos. Un buen ejemplo es la pregunta: ¿a quién debemos abastecer del depósito ABC? O sea, son preguntas de flujo, son preguntas cuya respuesta se puede implementar a corto plazo, modificando toma de decisiones, modificando flujos. Entonces, volviendo al tema de la definición del alcance y viendo que tenemos dos grupos de preguntas, lo importante para nosotros es, en este paso, determinar qué es lo que estamos buscando, cuáles son los temas que realmente nos interesan. ¿Es el largo plazo o es el corto mediano plazo? O quizás ambos. Le paso el control a Nicolás, porque creo que hay una primera pregunta o cuestión que quiere presentar. Perfecto, muchas gracias, Jerry. Entonces voy a compartir la pregunta con ustedes. Les doy un minuto pues para que por favor me ayuden a responderla. En este momento entonces lanzo la pregunta. La pregunta es: ¿su organización utiliza herramientas de diseño de red para dar respuesta a este tipo de preguntas? Y pues las opciones de respuesta son siempre, casi siempre, algunas veces o nunca. En este momento voy a cerrar entonces la encuesta para que veamos un poco los resultados. Entonces, las respuestas que vemos es que pues la respuesta de siempre no fue respondida por ninguno de los participantes. En cuanto a la respuesta de casi siempre, pues el 12%, algunas veces el 53% y nunca el 35%. Entonces, esto es bastante interesante y sobre todo relacionado pues al tema que decía Jerry, del concepto que existe detrás de un fuerte componente matemático y el susto, digamos, que existe utilizar este tipo de metodologías. Los dejo de nuevo con Jerry entonces. Muy bien, muchas gracias, Nicolás. Sigamos entonces. Tenemos acá los dos grupos de preguntas y dentro de cada grupo podemos expandir fácilmente, ningún problema. Entonces,
quiero, con la próxima gráfica, tratar de comparar la estrategia con la táctica y explicar que entiendan por qué estoy diferenciando y la importancia de diferenciarlo. Entonces, lo que vemos aquí es, como habíamos comentado, que en términos de estrategia nos enfocamos en diseño. Estamos enfocados en decisiones de activos, de incrementar en las plantas, depósitos, capacidades y demás. En la táctica o en Sales y Operations Planning es más, el objetivo es más optimizar lo que se tiene. No estamos reconfigurando, estamos tratando de optimizar y maximizar el uso de los activos y generar soluciones de costo mínimo o de margen máximo. Normalmente, como mencioné, la estrategia se fija a largo plazo, la táctica más a corto plazo, normalmente de 2 a 24 meses. En proyectos estratégicos, al estar analizando largo plazo y el tipo de tema que queremos analizar, nos permite agregar la información y no necesitamos entrar en demasiados detalles. Por el contrario, sabemos bien que en planeación táctica y mucho más aún en Sales y Operations Planning, se necesitan datos mucho más detallados y quizás muy detallados. Y finalmente, estudios estratégicos no son muy frecuentes, son esporádicos. Uno no va a rediseñar su red o reconfigurarla cada 6 meses. Por el contrario, táctica es algo que se revisa y se evalúa muy frecuentemente, mensualmente, bimestralmente, trimestralmente, pero seguramente no anualmente. Ahora bien, lo interesante es que aunque las dinámicas de los dos temas son diferentes, el modelo y las soluciones que se implementan son las mismas. El modelo específico puede llegar a cambiar, pero el concepto del modelo y el tipo de modelo que se usa es exactamente el mismo. Y por eso la importancia de diferenciar qué es lo que nos está interesando a nosotros. Pasemos un poco ahora, hemos cubierto la parte de alcance, vamos a entrar en la parte pesada, que vamos a tocar un poco en temas de modelo y matemática, aunque prometo que no demasiado. No importa el tipo de proyecto, si es estrategia, si es táctica, estos modelos y el desarrollo del modelo tiene 3 componentes. Tenemos en el centro el modelo matemático en sí, que es una representación de la red, una representación del problema que queremos resolver. Normalmente, para temas de problemas estratégicos y o tácticos, utilizamos el concepto de programación lineal o programación lineal entera, que son métodos, son algoritmos matemáticos que nos permiten modelar problemas de relaciones lineales o casi lineales y que nos permiten también encontrar soluciones, entre comillas, óptimas, al menos óptimas en forma teórica. Ahora bien, tenemos en el centro el modelo, que es una representación matemática. A ese modelo necesitamos alimentarle datos para cada escenario que queremos analizar, y cuando cambia un escenario, sea los costos, la demanda, las capacidades, resulta en una generación de datos diferentes que se le alimenta al mismo modelo matemático. Y finalmente el modelo genera una solución que podemos analizar
y luego comparar con otras soluciones, con otros escenarios. Esos son los tres elementos principales de cualquier modelo de diseño u optimización de red, sea estrategia o sea táctica, Sales and Operations Planning. Nicolás, hay una segunda encuesta, por favor. Sí, entonces paso a la siguiente pregunta y la comparto entonces con ustedes. En este momento entonces comparto con ustedes la pregunta y es: ¿hace cuántos años realizaron un estudio de red integral de su cadena de suministro? En las posibles respuestas entonces tenemos menos de un año, más de 3 años, más de 5 años o nunca. Mientras van completando la encuesta, les recuerdo que si tienen dudas adicionales sobre la presentación o sobre el tema, nos las pueden hacer por medio de la herramienta de preguntas y al final de la sesión pues daremos un espacio para responder a estas preguntas. Doy un tiempo más para terminar de responder a la encuesta y comparto entonces el resultado con ustedes. En este momento entonces cerré la encuesta y voy a compartir los datos con ustedes. A grandes rasgos, si ustedes ven las respuestas, digamos que el resultado importante y el resultado pues interesante de ver es que más de la mitad de las organizaciones pues de los participantes nunca ha utilizado un estudio de red integral en su cadena de suministro. Entonces pues digamos que esto también ayuda a ver un poco la situación de las empresas y las organizaciones en el país y sobre todo en torno a estos temas. Los dejo entonces de nuevo con Jerry. Muy bien, gracias. Seguimos entonces. Lo que quiero completar con este cuadro es el concepto de que independientemente de qué industria estamos analizando, si es un problema de estrategia, táctica y demás, la configuración de estos modelos y sistemas, independientemente de la plataforma que usemos, y vamos a hablar de plataformas en unos minutos, es siempre la misma. Tenemos una representación matemática del problema, que es el cuadro del medio. Tenemos un módulo que importa información y la transforma y se la alimenta al modelo cada vez que queremos correr un escenario. Y tenemos finalmente un componente que extrae la solución, la analiza y permite compararla con otros escenarios para ver qué diferencias hay en términos de flujos, costos y demás. Veamos un poco el bloque del medio, que es el modelo en sí. Y sin entrar en demasiada matemática, vemos que estos modelos están compuestos de tres elementos principales. Tenemos una función de costos, que es la función que estamos tratando de optimizar. Y en esta función de costos incluimos costos fijos, costos de producción, de manejo, costos de inventario, costos de flete. Dependiendo de lo que estamos analizando y del tema y de la industria, la composición de la función va a variar un poco, pero por lo general estas variables se mantienen bastante estables independientemente del
del tema o del tipo de industria. Ahora bien, rodeando a la función costo hay dos categorías de restricciones. Tenemos restricciones operativas, como ser demanda, como ser la capacidad de producción de una línea en una planta, o el tamaño de la flota, o la capacidad de almacenamiento. Y por otro lado tenemos reglas de negocio, como ser prioridades de suministro, contratos comerciales, reglas como ser que el cliente ABC por algún motivo debe ser abastecido por la planta DEF, independientemente si es la solución óptima para él o no. Entonces, de esta manera armamos el modelo, una función de costos, restricciones operativas y reglas de negocio. Muy bien. Y finalmente, el modelo genera una solución óptima que básicamente nos identifica para este escenario que estamos analizando y dado los costos y restricciones, cuál es el flujo recomendado en términos de quién debe abastecer a qué cliente y cuál es, en el caso de que estamos modelando producción, qué plantas deben producir qué producto y en qué cantidad. Dependiendo del problema, la solución va a tener diferentes elementos, pero básicamente es la recomendación del modelo de cuál es la estrategia o táctica óptima para este escenario. Ahora bien, moviéndonos al cuadro de la derecha, que es el cuadro de los datos. Otra vez, tenemos fuentes de datos que en parte van a estar en la base de datos corporativa, como ser un SAP, un Oracle, en el sistema ERP transaccional. Y muy comúnmente también encontramos datos en otros lugares como archivos de Excel. Ahora, esos datos los debemos importar, debemos revisarlos y finalmente los debemos transformar para poder en cada escenario correr el modelo de optimización y que genere la solución. Ahora bien, mencioné tres temas. Importar, que es la parte mecánica, que es la parte fácil del tema datos. Mencioné revisar y mencioné transformar. Revisar. ¿Por qué revisar? Porque el modelo matemático es muy elegante, pero es muy tonto. Por ejemplo, si yo le indico al modelo que mi capacidad de almacenamiento son 10.000 toneladas de producto A y estoy importando inventarios y el inventario inicial son 10.100, el modelo me va a decir no te puedo resolver porque me estás dando un dato que de entrada no me permite atender esta restricción de almacenamiento. Entonces, hay un elemento de auditoría, revisación de información para asegurarnos de que los datos que estamos importando y de los cuales vamos a generar los datos del escenario están puros y sin elementos problemáticos, ¿no? El segundo término que mencioné es la transformación de datos. ¿A qué me refiero? Ejemplo, si estoy optimizando una red regional que cubre México, Estados Unidos y Canadá, estoy forzado a optimizar utilizando una misma moneda, peso mexicano, dólar americano, dólar canadiense. No puedo estar mezclando diferentes monedas. Entonces, cuando genero los datos para el escenario, debo indicar cuál es la moneda que quiero utilizar. Y la generación de datos para el escenario tiene que transformar los datos importados en cada una de las monedas a la moneda común que quiero utilizar en este escenario. Muy bien. Ahora bien, una vez que hemos importado y transformado la información, estamos en posición de correr el sistema y generar un resultado. Ahora bien,
Nosotros armamos el modelo, armamos la lógica para importar datos, para revisarlos y transformarlos, y empezamos a correr escenarios. Si recuerdan el diagrama inicial de 4 fases, la tercera fase era la validación y la calibración del modelo. Y me disculpo por todas las flechas y puntitos, pero no hubo mejor forma de describirlo. A lo que me refiero con esto es que desarrollamos un modelo de una operación en el cual creemos que tenemos incorporados todos los aspectos importantes o que afectan a esa operación. Le alimentamos datos y generamos soluciones. Tenemos que estar bien seguros antes de empezar a decidir de modificar plantas, agregar o remover depósitos, que este modelo está generando soluciones veraces. Y la única forma de hacerlo es de verificar el modelo y la lógica con datos reales. De ahí el uso del caso base. Lo que normalmente hacemos es, tomamos un escenario para el cual tenemos ya una solución, que podría ser los datos reales del año anterior o de los últimos 6 meses. Generamos datos de escenario basados en esos datos reales, demanda, capacidad y costos, y le pedimos al modelo que genere su solución, entre comillas, óptima. Ahora, si el modelo está funcionando bien y refleja la realidad de la operación, esa solución tiene indefectiblemente que asemejarse a la realidad del caso base. Los flujos tienen que ser similares y los costos tienen que ser similares. Si no lo son, es que tenemos algún problema en el modelo que no está reflejando la realidad. Normalmente lo que pasa en estos proyectos, completamos el modelado, empezamos a trabajar con el caso base y empezamos a correr y generamos soluciones que en un principio se diferencian bastante del caso base. Empezamos a buscar motivos, ajustar lógica, quizá nos olvidamos una restricción operativa o la interpretamos mal, o quizá el modelo no la está reflejando bien. Empezamos a ajustar, a mejorar la solución, se empieza a aproximar a lo que esperamos que sea, como en el caso base, y llega un punto en que son diferentes, pero son diferentes porque el modelo está optimizando y no son diferentes porque hay un problema con el modelo. En ese momento, cuando no podemos explicar la diferencia entre el caso base y el modelo de ninguna otra manera de que no sea que el modelo está optimizando, sabemos que el modelo está calibrado y en ese momento podemos empezar a atacar escenarios reales. Ahora, para completar la discusión de modelos y datos y demás, algo que quiero que les quede bien grabado, que es lo siguiente. No importa el proyecto, no importa la industria, no importa la complejidad del proyecto, si es en Colombia, Chile, Canadá o Singapur. El 80% del trabajo y los dolores de cabeza de estos proyectos están en el componente de datos. El modelo en sí, si lo trabaja alguien que está acostumbrado a armar modelos, no es complicado. El trabajo está en importar, depurar y transformar esa información en forma efectiva, hacerlo bien y en forma eficiente para poder generar escenarios sin tener que dedicar horas o días para depurar y transformar la información y automatizarlo. Si logro que les quede grabado este mensaje y esta imagen, ya he logrado, ya la presentación ha sido un éxito. Nicolás, ¿hay otra encuesta, por favor? Correcto, Jerry. Vamos a pasar entonces con otra encuesta, por favor. En este momento la voy a compartir con ustedes.
Y la pregunta es la siguiente: en una red de 3 plantas, 50 mercados, 3 tipos de transporte y 10 tipos de producto, ¿cuál es el número aproximado de opciones de flujo que existen? Entonces la primera opción es 150, la segunda 450, la tercera 1500 y la cuarta 4500. Les agradezco entonces si nos ayudan a completar la encuesta y les doy un tiempo entonces para pues seleccionar la opción que consideren. En este momento voy entonces a cerrar la encuesta y compartir los resultados con ustedes. Perfecto, entonces lo que se puede ver es que la mayoría de los participantes respondió la opción de 4500 opciones de flujo. La siguiente opción con más respuestas fue la de 1500 y la última la de 450. Entonces los dejo con Jerry para hablar un poco sobre estos resultados y pues el resultado, digamos, real de esta pregunta. Bueno, muchas gracias, Nicolás. Me disculpo que les hice calcular y quizás buscar una calculadora que no esperaban necesitar y que no encontraron. No tengo conmigo aquí los datos de la pregunta. Me disculpo por eso. Pero si recuerdo bien, en la solución, la respuesta era 1500. Ahora bien, Nicolás, si por favor lo puede revisar para mí y me confirma si estoy en lo correcto o no. Ahora, ¿por qué esa pregunta? Básicamente, para demostrar que con un problema que realmente es muy pequeño, estamos hablando de 3, 4 plantas, 10 mercados, 2 o 3 modos de transporte, el número de opciones de las cuales tenemos que elegir para la solución crece en forma exponencial. Y paso a la próxima gráfica, a la gráfica que están viendo acá, en la cual hay 2 variables principales. Por un lado, el tamaño del modelo, y es apuntando al ejercicio que les hice hacer hace un minuto. Y por otro lado, la complejidad del problema. Y vemos en la gráfica, les estoy presentando básicamente las 2 plataformas u opciones para el desarrollo de estos modelos. Y quizás les sorprenda que aparezca el pequeño logo de Excel. Pero no debe sorprender porque Excel nos permite desarrollar modelos increíblemente potentes, elegantes y con los cuales no se pierde una iota en calidad de resultados. Podemos desarrollar en Excel modelos matemáticos de la misma calidad y definición que lo que podemos hacer en sistemas integrados fuera de Excel. Ahora bien, lo que estoy tratando de describir en la gráfica es que hay un universo de problemas
para los cuales Excel es un candidato ideal y hay otro universo de problemas para los cuales Excel no es un candidato ideal y quizás nos llevaría a tener muchos problemas. Y es cuando más se incrementa el tamaño del modelo y su complejidad, deja de ser una opción el trabajo en Excel. Y creo que la gráfica más o menos está tratando de describir ese concepto. Ahora, cuando hablo de un sistema integrado, a diferencia de un modelo en Excel, a lo que me refiero es el mismo modelo matemático, pero ya revestido de un sistema automatizado que automatiza la transferencia de datos e importación, automatiza la auditoría y depuración de datos y también automatiza la transformación de los datos para cada escenario. Esas son tareas que con modelos de tamaño muy grande sería imposible de manejar en un entorno Excel, por el tamaño de las tablas y por el riesgo de dicho tamaño resultar en errores que serían imposibles de detectar y que causarían problemas muy serios con los resultados. Muy bien, ahora un poco tamaño y complejidad, dos factores determinantes. Tamaño, un poco el ejercicio que les hice hacer. Estas son las 5 variables que normalmente afectan el tamaño de un problema o la dimensión. El número de activos, el número de productos, categoría de productos, el número de periodos, el número de tipos de transporte que queremos identificar y el número de puntos de demanda. La complejidad se refleja en los grupos de restricciones, sean operativas o comerciales, y en el grado de transformación de la información que tenemos que implementar. Por ejemplo, si tenemos una tabla muy limpia de fletes origen-destino, se simplifica el cálculo de fletes. Si tenemos que, por el otro lado, generar lógica compleja que genere fletes en función de datos básicos, de distancia, tipo de transporte y demás, eso hace que la generación sea bastante más compleja y más dificultosa porque requiere lógica y programas detrás de ella. Finalmente, algo que creo que es muy importante, que es el segundo punto que quiero que les quede grabado de esta presentación, que es el arte de la ciencia. Estamos hablando de matemática, programación lineal, datos, depuración, transformación, pero en realidad el éxito de estos proyectos depende tanto de la calidad de la ciencia como del arte de la ciencia. A lo que me refiero es el arte de saber definir el alcance y modelo en forma suficientemente detallada para poder responder a las inquietudes que queremos responder sin ahogarnos en datos y cómputos que no nos van a dejar o no nos van a permitir lograrlo. Ese es más arte que ciencia y es allí donde la experiencia de muchos proyectos nos permite determinar cuál es el punto. Nunca vamos a encontrar un punto ideal, pero sí, seguramente sí un punto adecuado de detalle. Les quiero dar un ejemplo para que vean a lo que me refiero. Si yo estoy tratando de configurar mi red a 10 años, cuando estoy modelando la demanda, no necesito modelar cada punto de demanda individual. No hace falta. Con que modele o agrupe la demanda por ciudad, por zona geográfica, es más que suficiente. Ello logra que en vez de tener que modelar o trabajar con una tabla de decenas de miles de datos de demanda, porque estoy trabajando con puntos de demanda por tipo de producto y por periodo, que logro reducir esa dimensión en forma dramática y me facilita todo el trabajo, sin afectar en absoluto la calidad del resultado.
Ese es un ejemplo de lo que me refiero. Otro ejemplo clásico es el número de periodos. Si estoy otra vez interesado en planeación táctica o Sales and Operations Planning, no tengo opción que modelar como mínimo 12 meses para el año. Porque modelar un año en forma única o un solo periodo no me da suficiente detalle. Por el contrario, si estoy hablando de un diseño de red a largo plazo, quizás el modelo de un año como un solo periodo es más que suficiente, dependiendo de la industria y la estacionalidad. Esos son muy buenos ejemplos de lo que me refiero con este punto. Ahora bien, cerrando la presentación, una idea de tiempo y esfuerzo. Para resumir, modelo en Excel, ideal para estudios estratégicos donde el tamaño y la complejidad la puedo definir como razonable. Quiero recalcar que el trabajo en Excel, la calidad del modelo es idéntica a la calidad de un modelo fuera de Excel con soluciones integradas más complejas y mucho más caras. Un proyecto en Excel se debe de poder terminar en 6 a 8 semanas, suponiendo por supuesto que hay suficiente información para arrancar el proyecto. Y finalmente lo que ya había comentado antes, que cuando pasamos a soluciones más a corto plazo tácticas o Sales and Operations Planning, especialmente cuando estamos modelando múltiples periodos, el trabajo en Excel rápidamente, por el aumento de la magnitud del problema, se torna no recomendable. Soluciones totalmente integradas, obviamente para problemas grandes y o complejos. Son proyectos más largos, más caros, toman de 15 a 25 semanas normalmente. O sea, es un orden de magnitud de 3 a 4 veces más grande en términos de tiempo que un modelo en Excel. Es lo que normalmente se utiliza para soluciones de tipo Sales and Operations Planning, donde estamos usando la herramienta en forma frecuente. Y obviamente es recomendable para entornos multiusuario con un número considerable de diferentes escenarios. El tema de uso frecuente también es importante. Si recuerdan el diagrama donde comparaba estrategia y táctica, mencioné que estrategia son escenarios poco frecuentes y táctica muy frecuentes. Cada escenario requiere procesar datos, transformar datos, modificar datos. En la medida que quiero correr muy frecuentemente, quiero un entorno que me agilice ese proceso. Y normalmente un sistema integrado lo va a hacer mejor que un entorno en Excel. Finalmente, otro concepto que quiero dejar con ustedes es el tema de parálisis por análisis. Y no creo que debo explicarlo demasiado. Es la idea de que, como dijo un famoso general en la Segunda Guerra Mundial, es mucho mejor tener un buen plan que puedo implementar hoy que el plan perfecto que eventualmente voy a implementar mañana o pasado. Es más o menos es el concepto que quiero dejar con ustedes con este punto. Si buscamos la perfección, quizás la logremos, pero recordemos el tema de Pareto, ¿no? Y el punto que quiero hacer que la duración o las estimaciones de duración suponen que estamos balanceando el concepto de detalle con objetivos, de tal manera de encontrar un término medio más o menos ideal. Finalmente, para completar, quiero volver a los puntos clave. Primero, el tema del alcance. No hay elemento más importante en estos proyectos que definir cuidadosamente el alcance. Segundo,
no mezclar en el alcance elementos de estrategia o táctica con elementos de programación o ejecución o temas de día a día. Ese es una tendencia muy común en este tipo de proyectos cuando se está hablando del alcance, y estamos solamente invitando problemas, porque estamos mezclando el plato principal con el postre y no mezclan. Y no vamos a responder ni a los temas estratégicos ni a los temas de día a día si caemos en esta trampa. Finalmente, les imploro repetir 3 veces cada día que aplica Pareto y que aplica Pareto la ley de Pareto. Tratemos de encontrar el 80%, tratemos de cubrir el 80% de lo que queremos hacer con el 20 o 30% del esfuerzo. Va a ser suficiente para responder en forma fiable a las preguntas y no nos va a ahogar en costos, tiempo y datos. La información, primer elemento. Confiar únicamente y solamente en los datos que ustedes, como los que manejan este proyecto, extraen y procesan. Es mi experiencia con mis proyectos y es mi recomendación. Transformen ustedes la información y no confíen en sistemas de terceros que lo hagan para ustedes. Segundo, no tiene sentido usar datos más detallados que las fuentes que los generan. Si a mí me están dando demanda a nivel mensual, no tiene sentido que yo la descomprima a datos semanales dividiendo por 4, porque no va a mejorar el resultado y va a resultar en un modelo que es 4 veces más grande sin generar ningún beneficio. Finalmente, otra vez, repetir 3 veces por día, lo bueno, si breve, 2 veces bueno. Vuelvo al tema del tamaño y la complejidad y el arte de la ciencia. Tercero, la herramienta en sí. Si van a analizar la red en forma muy esporádica, les recomiendo considerar una solución SaaS, en la cual la empresa u organización de ustedes no tiene que comprar y sostener o mantener una herramienta, pero hay alguien que hace ese trabajo para ustedes. Dentro de lo posible, como usuario, como analista, no hay mejor solución que Excel. Obviamente si el problema y el tamaño lo permiten. Finalmente, si se requiere una solución integrada, porque el modelo es muy grande y o muy complejo, recomiendo siempre arrancar con una prueba de concepto, una primer fase en la cual no desarrollamos todo el modelo y el sistema integrado, sino simplemente desarrollamos el modelo y lo validamos y calibramos para asegurarnos de que la solución y que el modelo funcionan antes de sumergirnos en un proyecto de informática que toma varios meses. Finalmente, la iniciativa. Este es un dicho de un filósofo hindú de hace más o menos 100 años, que traducido al español más o menos dice que no vamos a poder cruzar el océano simplemente mirando al agua. Y creo que es bastante claro el mensaje, ¿no? O sea, el tema de iniciativa. Nicolás, por mi parte, yo he concluido la presentación, lo dejo contigo y cualquier pregunta que surja y que pueda responder, encantado. Perfecto, muchas gracias, Jerry. Entonces, lo que vamos a hacer en este momento es, voy a hacer una última pregunta, o encuesta, mejor dicho, mientras recopilo las preguntas que hicieron las diferentes personas para poderlas ir formulando y que tú nos ayudes a responderlas. Perfecto.
En este momento entonces voy a compartir la cuarta encuesta con ustedes y es la que ustedes ven en sus pantallas en este momento. Dice, ¿en qué medida considera usted que un diseño de red podría favorecer a su organización? Entonces, la primera opción sería, tendría un alto impacto. La segunda, generaría provecho en algunos aspectos. La tercera, aportaría muy poco. Y la cuarta, no aportaría nada. Les doy un tiempo para responder y tan pronto como cierre la encuesta les aviso y comparto los resultados con ustedes. En este momento entonces estoy cerrando la encuesta y comparto los resultados con ustedes. Entonces, el 86% de los participantes considera que un estudio de este tipo tendría un alto impacto dentro de su organización y el 14% cree que generaría provecho en algunos aspectos. Es interesante, pues, de resaltar, digamos, de estos resultados, que en ningún caso se considera que un estudio de este tipo pueda no aportarle nada a la organización o aportar muy poco. Y esto en relación, digamos, a las preguntas que se habían hecho anteriormente, genera en cierta medida, digamos, que un paradigma que es un bajo uso de este tipo de herramientas contra una alta necesidad o una, digamos, un alto impacto de las mismas. Si les parece, entonces seguimos con la primera pregunta que nos hicieron desde Colombia. La pregunta dice lo siguiente: nos preocupa el tema de datos. ¿Cómo hacer un estudio si no estamos seguros de tener todos los datos? ¿Cuál es su recomendación? Mi recomendación sería de sentarse y evaluar en conjunto el objetivo, el alcance, el problema, la definición del alcance de un problema o de un proyecto determina el tipo y el nivel de detalle de la información que se requiere. Y es en ese momento que el equipo puede determinar si tiene la calidad o los datos que se requieren para encarar el proyecto o no. No hace falta desarrollar el modelo e invertir el tiempo y esfuerzo en todo el proyecto para responder a esa pregunta. Con evaluar la necesidad del alcance o el objetivo del proyecto, eso nos permite identificar los datos que se requieren y de ahí determinar si se puede seguir. Lo interesante es que al haber nosotros desarrollado o participado en muchos proyectos, hay dos niveles de discusión de alcance. Hay un nivel preliminar que se puede llevar a cabo en una hora, en el cual se discute el tema, los problemas, y de esa hora se puede definir primero si es estrategia, segundo si es táctica o Sales y Operations Planning, y de eso también definir en forma genérica en los tipos de datos que se van a requerir. Una segunda fase de la definición del alcance es, una vez definido a priori el alcance y un orden de magnitud de esfuerzo y costo, ahí sí la empresa, si está interesada, se organiza una sesión, un taller de 2 o 3 días en la cual el alcance ya se define en forma más detallada y el cual dicta cómo se llevará a cabo el proyecto.
No sé si responde eso a la pregunta, ¿no, Nicolás? Perfecto, Jerry, muchas gracias. Sí, me parece que es bastante claro, al menos para mí, pues lo es. No sé si para el resto del público lo fue, si no les pedimos el favor, si necesitan alguna aclaración adicional. Voy pasando con otra pregunta, también desde Colombia, y la pregunta dice, ¿cómo hacer cambiar la mentalidad de nuestros directivos para el uso de este tipo de herramientas que en algunos casos parecen mandarín avanzado? Ah, buena pregunta. Si se nos permite presentar a los directivos para una... Bueno, doy un paso atrás. Un estudio de red, un proyecto de configuración de una cadena de suministro, un rediseño, normalmente va a requerir de un modelo matemático, de un esfuerzo considerable, si el tamaño de la operación lo justifica. En una operación donde hay una planta o un depósito, es muy probable que con poco esfuerzo se pueda responder a las preguntas y no necesariamente se tenga que justificar un proyecto de varias semanas y en el cual esté involucrado gente de la empresa y consultores. ¿A qué va esto? Si estamos rediseñando una red o optimizando una red para una empresa de tamaño mediano o grande, la justificación que presentamos nosotros es siempre la misma, que un muy diminuto porcentaje de mejora en el costo total de la operación va a seguramente cubrir con creces el costo de estos proyectos. Normalmente para una empresa de tamaño mediano o grande, el retorno de inversión de un proyecto de este tipo normalmente se cubre en términos de semanas, no meses. En el peor de los casos, 3 meses, 4 meses, no 2 años, no 3 años. Esa es la forma como tratamos nosotros de justificar o convencer a la gerencia. La segunda estrategia, vuelvo al concepto de prueba de concepto, donde hay un problema complejo en el cual se requiere una solución compleja, pero para la cual los beneficios son significativos, decenas de millones de dólares por año. Se trata de ofrecer un proyecto muy breve de prueba de concepto con un costo mínimo que genere los resultados que convenzan a la gerencia de la oportunidad que se están perdiendo por no tener una herramienta de este tipo. Nicolás. Muchas gracias, Jerry. Muy interesante y bastante claro. Hay otra pregunta que es, digamos, un poco más técnica o más del aspecto de la herramienta como tal, que es desde Ecuador, una empresa de alimentos nos pregunta qué costo puede tener un proyecto de este tipo para ellos. Buena pregunta. Bueno, el costo varía en forma dramática. Primero, puedo hablar en términos de Norteamérica, ¿no? Más que nada, aunque creo que en gran medida aplica también en América Latina. Los costos son similares. Vuelvo a las dos plataformas. Por un lado tenemos soluciones perfectas en Excel y por otro lado tenemos soluciones integradas que requieren de un desarrollo computacional bastante más pesado. No tengo un número y no esperaba hablar de costos, así que lo que se me ocurre es darles un rango en base a mi experiencia con muchos proyectos. Un proyecto en Excel que comentamos son 6 a 8 semanas. Yo diría que un rango lógico de costo en dólares
sería entre 20 y 40 mil dólares en total. Y un proyecto, un sistema integrado, completo, desde A a Z, un rango sería de 70 a 80 mil dólares a 200 o 250 mil dólares, dependiendo de la complejidad. Y no sugiero usar promedios, especialmente no en el segundo ejemplo de sistemas integrados, porque normalmente los costos están entre 80 y 130, 120, pero es muy fácil que el costo puede ser bastante mayor si el problema es mucho más complejo. Y para cerrar, vuelvo a tocar un poco en las tres preguntas que me han hecho. Primero, para poder definir el alcance, hablar sobre el problema, conferenciar una hora, se puede llegar a un punto en el cual sabemos qué es lo que se tiene que hacer conceptualmente, el tiempo que más o menos va a tomar y también el costo de dicho proyecto. Una vez que la empresa o que la organización ha decidido que el tiempo, esfuerzo y alcance son satisfactorios, ahí sí se organiza como primer paso o hito del proyecto una reunión in situ con toda la gente que va a participar del proyecto para definir en forma detallada el alcance y de ahí surge el modelo y los datos que se van a requerir. Nicolás, gracias. Muchas gracias, Jerry. Ya para terminar, entonces, pues lo único que me queda es pedirles a los participantes si por favor me pueden ayudar con la encuesta de satisfacción del curso. Igual les comento que vamos a compartir esta charla pues en nuestro canal de YouTube. Les estaremos haciendo llegar la información sobre el vínculo y en caso de tener alguna pregunta que les surja viendo el video o digamos habiendo procesado esta información, pues les pedimos el favor de enviárnoslas vía correo electrónico para poderlos atender y darles la respuesta lo más pronto posible. Por mi lado quiero agradecer a todos la paciencia y si en algún momento falló mi idioma, me disculpo, espero que la presentación ha sido interesante y que hayan podido extraer lo que estaban buscando al participar. Otra vez, muchas gracias. Les doy un tiempo más entonces para cerrar, digamos, la encuesta de satisfacción. Les agradezco nuevamente por su participación y pues los estaremos esperando en los próximos cursos que estaremos dictando, de los cuales también les haremos llegar la información.